Personajes, historias, lugares. Llegó el momento de la entrevista After Office. Bueno, y bueno, tenemos ahora en el piso virtual de After Office, de este After Home Office, a Paula Rodríguez, que es licenciada en psicología de la UBA, y bueno, nos va a traer un poco eh, su experiencia con respecto a lo que estamos viviendo, a todo el tema de la cuarentena, que lo que más nos preocupa cuando hablábamos y preparábamos el programa con los chicos, chiques, es, bueno, ¿qué pasa con lo emocional, ¿no? En este momento que se cambia toda nuestra vida. Hola, Pau, bienvenida. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por invitarme otra vez. Y bueno, acá estamos transitando emociones distintas, porque bueno, es una época donde lo emocional cobra otra dimensión, ¿no? Estamos todos ya ahora en la segunda semana de cuarentena cumplida, hoy, la cuarentena obligatoria, hoy 2 semanas, y bueno, y esto es como un día a día, pero claramente vamos experimentando es para hacer esto, para hacer una tesis social y psicológica súper interesante. Lo que yo estoy experimentando, lo que veo entre amigos y entre colegas y con mis pacientes, ¿no? Es muy interesante para analizar. Es que es inimaginable, que capaz que, no sé si alguna vez se le ocurrió pasar por una situación así, tanto desde lo profesional y a nosotros en nuestra vida cotidiana. Es algo que excede cualquier expectativa, ¿no? Sí, es justamente esto, ¿no? Como que en realidad el impacto que tuvo eh, fue algo tan inesperado, si bien veníamos viendo la historia del coronavirus en el mundo, como que las decisiones que se tomaron acá nos cayeron a todos como muy, de una manera, de un impacto muy grande en nuestra cotidianidad, en nuestra rutina, esto de desorganizarnos el día a día, de impedirnos elegir con libertad lo que queremos hacer, el poder salir, el poder encontrarnos con amigos, con gente, de ir a trabajar, o sea, como que modificó todas nuestras pautas de rutina. Eh, bueno, esto genera una incertidumbre enorme y una desorganización externa, como les decía la otra vez, ¿no? El tema de la rutina es un ordenador, un organizador externo que nos ayuda a cohesionarnos internamente, ¿no? Nosotros sabemos que nos levantamos una hora, que tenemos ciertos hábitos, ciertos horarios, actividades pautadas, de repente todo esto se desorganiza y bueno, de ahí nos encontramos se nos desajustan horarios, ¿viste? Todos estamos comiendo a cualquier hora, nos levantamos a cualquier hora, no tan así los que trabajamos todavía, por ahí tenemos cierto orden, pero ya la desorganización de la rutina genera un montón de malestar y estrés. Sumado a eso, todas las emociones que se asocian, ¿no? La ansiedad, la tristeza, esta cosa inestable de las emociones. Yo tengo pacientes que dicen, hoy estuve bien, pero ayer estuve re mal, días de mucho bajón, de conexión con lo que está pasando y de que estamos todos un poco abatidos, o la preocupación, mucha preocupación por nuestra salud, por la salud de los que queremos, por la salud, por la cuestión macrosocial. La fantasía como de la muerte o de la enfermedad que está ahí como sobrevolando, ¿no? Y yo creo que, bueno, estamos todos un poco transitando todos los cuadros psicopatológicos. Estamos todos un poco más obsesivos porque estamos todos nos fumigamos cuando entramos, cuando salimos, limpiando las cosas como nunca antes. Un hábito que en realidad está buenísimo y sería interesante hasta sostener, pero estamos todos como muy obsesivos. Vieron que volvemos del supermercado y limpiamos el sachet con lavandina estamos como más obsesivos de lo común, más fóbicos también, más claustrofóbicos, ¿no? Esta cosa de experimentar el encierro como llamaban, de sentir que no podemos salir, o paranoicos, preocupados pensando en si vamos a tener el virus o no lo vamos a tener, o si salimos a comprar y volvemos a casa y sentimos que trajimos el germen y que entonces estamos como también esto, ¿no? Eh, de experimentar un poco todo esto, y es saludable también sentir todo esto. Sí, el temor un poco, ¿no? Yo creo que leía también gente que tiene que ir a dar a luz, por ejemplo, que está embarazada y que le daba miedo ir a la clínica a tener a su hijo, pero porque todo este temor que tenemos, ¿no? Porque también es algo como una incertidumbre y, y que, como se dice, ¿no? Que es como un enemigo medio invisible, que quizás lo que no vemos también nos genera
más ansiedad. ¿Cuáles son los malestares que más denominador común entre todos los, o sea, los malestares que se pueden ver en este momento, ¿no? Miedo, mucho miedo, mucho temor por el futuro, o sea, por el qué va a pasar. Esto despierta ansiedad, o sea, mucha ansiedad, y la ansiedad de la incertidumbre acerca del futuro, o sea, el no poder proyectar y no saber qué podemos proyectar a corto y a mediano plazo, porque no estamos hablando de una proyección a largo plazo. ¿Qué vamos a hacer el 13? Cuando se levante, si es que se levanta, o sea, encima de esto, ¿no? Como el corrimiento del tiempo de aislamiento y que no sabemos entonces cuándo retomar nuestra vida. O sea, esto genera mucha ansiedad. Y después la sensación del abatimiento por el encierro, ¿no? Por el estar, que como yo les decía la otra vez, en realidad no creo que hay que resignificar esto del encierro, darle otra mirada, ponernos en otra perspectiva y pensar que no es que estamos en casa encerrados, no es que estamos encerrados en casa, sino que en casa estamos a salvo, en casa estamos protegidos, donde tenemos que aprender otras cosas de estar en casa. Obviamente es una oportunidad para revisar otras, ¿no? Los vínculos, el estar a solas, el aburrirnos, el qué nos pasa con todo esto, que para muchos es nuevo. Hay gente que, por ejemplo, vos me preguntabas de las situaciones, cuáles son las que más están experimentando. Hay gente que no sabe estar sin hacer nada o sin hacer cosas gente que está muy acostumbrada a vivir en el hacer y que no puede parar. Y cuando para obligatoriamente, como ahora estamos parando la mayoría, porque aunque algunos estemos trabajando o haciendo cosas productivas y limpiamos un cajón y ordenamos la heladera y hacemos cosas y hablamos por teléfono con nuestros seres queridos o amigos, pero llega un momento en el que estamos solos, estamos sin poder hacer algo que a veces tapa un montón de otras cosas. Entonces, sí, me ibas a preguntar algo. Sí, sí, vos habías dicho el otro día una frase que a mí me gustó mucho, que era hay que amigarse con el ocio. Es más o menos esto que vos decís, como amigarse con ese tiempo improductivo que indefectiblemente vamos a pasar en algún momento del día en el cual no estás haciendo nada productivo y hay que estar bien con ese momento en el cual la actividad no será mucha y pasarlo lo mejor posible. Exacto, exacto. Esto de amigarse con el ocio. Hay personas que les cuesta mucho el ocio. Hay otras que no, hay otras que dicen, yo le estoy pasando bárbaro, esto de no hacer nada me encanta. Y hay otras personas que el encontrarse mirando la película o ni siquiera una película, porque hasta mirar una película es como que está dentro del permitido para el que no se banque el ocio. Para estar sin hacer nada productivo, sentir que el tiempo es inútil, para algunas personalidades, quizás del carácter más obsesivo y estructurado, que necesita ser productivo para sentir su valor, esto genera un conflicto y genera mucha culpa. Y ahora estamos como obligados a no hacer nada, no puedes hacer otra cosa. Entonces también es amiguémonos en esa parte, transitémoslo, como vos decís, Calvi, lo mejor posible. Entendamos que va a haber muchos momentos de ocio, porque llega un momento que ya no tenemos más que ordenar, más que limpiar, más que películas o que ver, o no tenemos más con quién hablar en el día, ya nos bañamos, ya no sé, ya está. Permitirnos eso está bueno. Y es un experimento con uno mismo también, ¿no? Ver qué nos pasa con esos silencios. Esos son los ratos que yo digo que cada uno tiene que lidiar en el día con algún aspecto de uno que desconocía. Sí, se extendió una semana, bueno, desde la anterior entrevista, no clases que no se sabe si se retoman, cuatrimestres que no se saben si se pierden. Esto genera un montón de ansiedad, que es lo que decís vos. Y todas las personas que solemos sufrir ansiedad en el cotidiano, sabemos lo heavy que es ese futuro totalmente incierto. ¿Qué le podés decir como psicóloga a todas estas personas, amigos, familiares que uno habla y te dicen, no sé qué va a pasar, este miedo, esta paranoia? ¿Qué le puedes decir como psicóloga? ¿Qué le puedes recomendar para que, bueno, este futuro incierto no genere tanta ansiedad o la ansiedad no sea tan terrible? Bueno, primero que tenemos que aceptarlo, aceptar que esta ansiedad no depende de nosotros, digamos que estamos ante un hecho que no podemos controlar, que hay un montón de variables que no podemos manejar, no depende de nosotros empezar o no empezar las clases, no depende de nosotros empezar el cuatrimestre, no depende de nosotros cuándo vamos a volver a la vida normal, esto es algo que viene de afuera, entonces estamos como sin
poder controlar esto. Es justamente, ¿no?, muy angustiante porque no podemos controlar algunas cosas de nuestra propia vida. Entonces, aceptarlo es el primer punto. Entenderlo y aceptar que esto va a ser así. Por otro lado, resaltar la transitoriedad de esto. Esto es un periodo transitorio. En algún momento, no sabemos cómo o cuándo, pero sobre todo el cómo me preocupa, ¿no? Vamos a retomar nuestra rutina y vamos a volver a la vida. O sea, esto es transitorio. Y el carácter transitorio nos ayuda a pensar que esto tiene un final. Entonces, un poquito como que descomprime esta ansiedad de que, bueno, en algún momento vamos a volver a la vida normal. Y después hay un montón de cuestiones que yo uso con mis pacientes habitualmente para trabajar la ansiedad, que tiene que ver con, desde lo más concreto, como puede ser, tomemos todos los días una tisana de alguna hierba que nos ayude a estar, ¿no?, más tranqui, para esas personas que tienen a veces hasta sintomatología física, porque hay muchos pacientes que están sufriendo palpitaciones o taquicardia, o incluso temas gástricos, o jaquecas, o trastornos del sueño. Hay como una sintomatología orgánica a consecuencia de toda esta cuestión emocional. Entonces, bueno, tomamos un té de pasiflora, de melisa, de tilo, consigamos valeriana, no sé, vayamos a la dietética que esto está abierto, o veamos lo que tenemos en casa, armémonos un té, tratemos de bajar, hagamos alguna meditación a los que les gusta meditar. Hay meditaciones guiadas muy cortitas que están buenas en YouTube, todos podemos acceder, o escuchemos alguna música en el clima de casa, tranqui. Tratemos como de armarnos como un dispositivo con ciertos elementos que nos ayuden a regular y a bajar. Hablemos con las personas que queremos, que eso también nos ayuda a bajar la ansiedad, que compartir en esta identificación con el otro, de que estamos todos viviendo lo mismo. A todos nos pasa, no sabemos cuándo vamos a empezar a estudiar de nuevo, cuándo vamos a empezar. Y esa identificación en espejo con el otro también nos ayuda un poquito a comprender que es como esta sensación de mal de muchos, consuelo de tontos, pero creo que era así la frase, ¿no? Pero es un poco esto, esta identificación, bueno, como que no soy yo, no es a mí, es a todos, entonces también esto nos ayuda a trabajar la aceptación. Y hacer alguna actividad física, eso también ayuda para bajar la ansiedad, desde lo orgánico también, porque despierta endorfina, serotonina, como que nos ayuda a sentirnos en mayor plenitud y bienestar, y despeja un poco los sentimientos que genera el estrés, ¿no? Que también orgánicamente, el cortisol, cortisona, a ver, son otros químicos, sustancias de nuestro organismo que no nos hacen bien. Y Pau, vos como cuando empezaste con tu profesión, o sea, cuando empezó la cuarentena, ¿cómo te encontraste con tu profesión, no? Porque en un momento vos haces las sesiones virtuales, las presenciales, y cambiar a virtuales. ¿Qué te generó eso? Si fue una idea que se te ocurrió al principio, ¿cómo lo estás manejando? Bueno, al principio, la verdad que yo este recurso de hacer videollamadas o sesiones por Skype no era algo que usaba habitualmente, sino de forma eventual con algún paciente que quizás estaba enfermo el día de la sesión y quería tener la sesión igual, o que había viajado y quería hacer la sesión desde sus vacaciones, o sea, situaciones muy puntuales. Ahora, esto que estoy experimentando ahora, de tener el consultorio en mi casa de forma virtual, en los mismos horarios, con los mismos pacientes del día a día que tengo en el consultorio, la verdad que es raro, me estoy todavía acomodando. Muchos pacientes se están sosteniendo de esta forma, otros por ahí no, estamos chequeando, igual yo voy supervisando por teléfono, siempre quiero saber cómo están, cómo lo van viviendo. Con los niños, obviamente, lo hablar, que los niños no podemos trabajar de forma virtual. Sí, con los padres, igualmente a todos les mando mensajes para ver cómo están. Los nenes me contestan mensajitos, o sea, con los niños armé esto, ¿no? Me mandan mensajes de audio y me cuentan que están jugando con el camión, o que están en la pileta, algunos que tienen pileta, que yo, cada uno me cuenta en qué anda, es un modo como de seguir, sostener el espacio terapéutico este tiempo, que tampoco sabemos lo que va a durar. Con los adultos armamos esto, y estoy como aprendiendo, esto de cortar una llamada y tomar otra, me siento como una telefonista, y no tengo ni ese minuto de bajar, de acompañar a mi paciente hasta la puerta. Eso es como raro. Pero bueno, tenemos los humanos una capacidad de adaptarnos muy alta, y yo creo que estamos todos adaptándonos a nuevas circunstancias, y con buena predisposición y el ejercicio de la flexibilidad y la adaptabilidad, vamos bien.
Ay, perdón, chicos, me entró una llamada. Ahí volví. Sí, mi pregunta es, cuando se termine todo esto y se vuelvan a las presenciales, al paciente en la puerta, ¿se lo va a saludar con un beso o con un golpecito de codo? Ay, yo lo saludaría con un abrazo porque yo soy muy afectuosa con mis pacientes, pero eh, y depende cómo tenga que ser Por eso, viste, que yo les decía, me preocupa más el cómo que el cuándo vamos a retomar nuestra vida normal. No sé cómo va a ser, porque supongo que no es que se levanta la cuarentena y salimos todos a abrazarnos y a chapar por las calles. Esto va a ser algo como muy cuidado, pero supongo que cuando estemos en condiciones de volver a encontrarnos, podremos dar un beso, quiero creer. El codo no creo. El codo no creo. Yo te quería preguntar, justamente hablando de esto del después de la cuarentena, que esperemos que sea relativamente pronto, ¿cómo ves vos la psiquis de la sociedad, tanto a nivel mundial como Argentina, después de estar un mes o un mes y medio, si es que se extiende más del 13? Sí, eso, la psiquis de las personas, ¿no? Después de estar encerrados tanto tiempo. Yo creo que va a depender de cómo cada uno capitalice y haga el proceso en este tiempo. Creo que depende mucho de cada personalidad, de cada estructura psíquica, de cada entorno psicosocial. Obviamente, no sé, no será lo mismo acá. Porque ahora estamos como una especie de gran hermano, cada uno en su casa, ¿no? Como experimentando esto de las emociones que se magnifican, todo se vive diferente. Cuando esto vuelva a la normalidad hay que ver qué consecuencias deja todo esto. Incluso yo lo que sugiero también a mis pacientes es no tomen ninguna decisión en este tiempo. No tomemos ninguna decisión importante, o sea, no sé, no tomemos la decisión de separarnos, no tomemos la decisión de, no sé, o sea, cosas como drásticas que muchos pacientes por ahí se sienten como que hay cosas que no tienen que resolver y bueno, no es momento de tomar ninguna decisión, esperemos, justamente porque cuando pase todo esto y volvamos a encontrarnos como éramos, eh, es cuando tenemos otra lucidez para pensar y analizar y tomar la decisión más saludable, ¿no? Entonces depende de cómo cada uno transite todo esto y qué consecuencias nos deje. Yo creo igual, esto es una opinión personal, que esto es un aprendizaje mundial para todos, algo tenemos que aprender y tomar de esto. Por algo sucedió esto a nivel así como tan, es una pandemia y no quedó en una epidemia o en algo más pequeño, sino hay algo que nos convoca a pensar sobre nosotros mismos, es un tiempo como de introspección, de ser solidarios, del compañerismo, de pensar en el otro, como algo de esto me parece que, no sé, la vida, el mundo, el universo, Dios, quien sea, nos está poniendo como para una experiencia muy interesante. Si la pudiéramos capitalizar a nuestro favor, creo que podría estar bueno, pero depende de cada uno. Pau, ¿y cómo se le explica, por ejemplo, a aquellos que tienen chicos cerca, lo que está pasando? ¿Cuál es como la mejor manera de explicarles o de llevarlos o de las palabras correctas para que este encierro también o esta forma de vida no les sea tan dura, ¿no? Y cómo explicárselos también, porque debe ser para los que son más chicos, capaz que no tienen noción todavía de tantas cosas, explicarles lo que estamos pasando ahora. A los chicos hay que explicarles la verdad, siempre, siempre, con palabras claras, obviamente, y siempre habilitando las preguntas para que ellos puedan ir preguntando. Lo que ellos preguntan es siempre lo que están preparados para escuchar. Yo siempre le digo a los papás de mis pacientes con los que trabajo esto. Cuando los hijos preguntan es porque están preparados para escuchar la respuesta. Si no preguntan, no les demos información de más. Seamos muy respetuosos porque los chicos tienen una capacidad de procesar que es distinta a la nuestra, pero son muy inteligentes y muy perceptivos, ellos se registran todo lo que está pasando, porque además de que obviamente registran que estamos en casa y no podemos salir, y que no van a la escuela, y que hacemos las tareas con los papás, y que estamos, o sea, haciendo una realidad que es muy diferente a la vida misma, también perciben nuestro malestar, perciben nuestra angustia, perciben la preocupación, perciben que estamos hablando de un monotema, o sea, hay algo. Yo tengo una hija y vivo también con la hija de mi novio y la verdad es que hay que darles explicaciones porque ellas preguntan qué es el virus, por qué mata tanta gente, si los abuelos se van a morir, si nosotros tenemos el virus, ¿qué nos pasa? Bueno, todo esto hay que ir contestando
ir explicando y obviamente ayudando, sobre todo conteniendo mucho. Por ejemplo, a padres separados, que un hijo no puede ver al papá o no puede ver a la mamá porque quedó en cuarentena con uno de ellos y los traslados no están permitidos. Entonces, salvo uno, era un solo traslado el que se podía efectuar, pero si el hijo va, después no puede volver y esto se extiende, entonces pasa mucho tiempo sin ver a uno de los papás. Cómo acompañar y contener, habilitar siempre la tecnología para que estén en contacto, porque esto también ayuda a mitigar la angustia que genera no poder ver un papá. Bueno, y explicar la verdad, y también esto del carácter transitorio que les explicaba antes, de explicarle que esto va a volver a la normalidad, que se queden tranquilos, que ya vamos a volver a ver a sus compañeros, a la escuela. Ellos entienden, yo creo que es más fácil para ellos que para los adultos. En realidad. Se adaptan mucho más fácil ellos. Te quería preguntar, pues justo hablaste de esto de no hay que tomar decisiones apuradas, ¿no? De separarte, de, bueno, todas estas cosas. Yo veía en las redes que hay mucha gente que se está separando por WhatsApp, qué sé yo. Yo te quería preguntar, ¿qué pasa con las parejas? Si para vos crees que va a haber como una oleada de divorcios, separaciones, rupturas, porque si estás mal con una pareja, pero a cambio cada uno está en su rutina, capaz no convivís o convivís, pero bueno, uno va a trabajar a la mañana, vuelve a una hora. Ahora lo tenés al lado todo el tiempo y yo creo que se hace mucho más presente si te llevas mal, si te eso, si no conversan, como todas esas cosas se empiezan a notar más. ¿Para vos va a haber como una oleada de separaciones barra divorcios? Todo lo que sucede en una convivencia se va se van a poner sobre un montón de cuestiones que durante la rutina habitual están bajo un velo. Muchas cosas afloran y son como que antes eran imperceptibles y otras cosas que ya se veían van a verse mucho más. Entonces van a haber más roces probablemente. Aparte estamos todos un poco más intolerantes, más impacientes, como con la mecha corta, digamos. Todos tenemos como más, saltamos más rápido, entonces tenemos como que evitar o tratar de entender que estamos así, comprendernos para hacer como treguas, tratar de evitar como los roces o no darle la atención que van a tener, tratar de desmagnificar, ¿no? Como desdramatizar, entender que vamos a tener roces que son propios de esto también. Y bueno, y después con las cosas que surgen más, cada pareja verá qué hace. Yo sugiero no tomar ninguna decisión. El otro día una paciente me decía, estoy conociendo a mi marido, es un buen tipo, ¿eh? Me decía. Era genial, porque claro, decía, la verdad que es un buen tipo, buena persona. Claro, un marido que trabaja y que, o sea, esto de los tiempos de estar con el otro, ¿no? De encontrar a ver qué es muy movilizante. En algunas parejas funciona para mejor y en otras, bueno, tendrán que hacer su trabajo y su proceso de ver qué hacen con estas cosas que aparecen en este tiempo. O parejas que se estaban separando, yo tengo otros pacientes por ahí que se estaban separando y que les agarró la cuarentena. Y bueno, ¿cómo convivir con alguien con quien ya te quería separar? Y ahora no te puedes ir a tomar un café. Sí, me estresé. Por eso, mucha paciencia y sí, decimos. Digo, ¿qué recomendás alguna lectura? Nosotros siempre recomendamos libros, bueno, salidas ahora ya no podemos, pero ¿recomendás algún libro en particular para leer en estos momentos? ¿Alguna lectura que vos quizás digas es la más adecuada? ¿O una película? Nosotros también recomendamos películas y series. ¿Hay algo que recomiendes ver en este momento? Ay, qué difícil. A ver, tendría que pensarlo y si quieren después te mando. Ahora sí, Bueno, rápido, quiero pensarlo bien. Por ahí algo que tenga que ver con... bueno, también depende de cada uno, ¿no? Porque como lectura hay un montón de libros que están buenísimos o series o películas que valen la pena. Pero también depende del gusto de cada uno. Por ahí algo en relación a esta temática, ¿me decís? claro, en relación a lo que estamos pasando, quizás sí hay alguna que sea como la más adecuada Mira, el otro para día... este momento. Sí, lo que por ahí, lo que no sugiero, voy a empezar por ahí, es que veamos todos, salgamos a ver las películas o las series que ahora están como en destacadas de Netflix o de Flow, que es ver Pandemia,
virus, apocalipsis, Racción. sí, claro, nos vamos a morir todos. No, evitar como este tipo de acceso a novelas o a historias que profundicen un poco en nuestros temores, o sea, salvo alguno que le guste mucho, pero la verdad es que como que no suma mucho. Por ahí ver otro tipo de cosas, corrernos del tema, tratar de ver algo, no sé, depende, es muy difícil porque depende de cada uno, no sé, algo de otras, de otros rubros, no sé, aprender algo nuevo. Yo invertiría el tiempo en esto, en estudiar algo, en aprender algo nuevo, en ver alguna peli que no tenga nada que ver con estos temas así como de pandemias y todo esto. Alguna lectura que también, no sé si alguna lectura vos me decís como de psicoanálisis o de psicología para mitigar la ansiedad o para trabajar las emociones. Algo de eso quizás hayas Mira, recomendado. por ahí hay libros que están muy buenos, que se llama La sabiduría de las emociones. Eso es un libro muy interesante. Son 2 libros que hablan de la sabiduría de emociones, como qué aprender de las emociones, justamente, del enojo, del miedo. Es muy interesante, es un libro lindo para leer y corto. Ese ahora es el que se me ocurre así como sencillo para la gente, a ver si les interesa. Después si se me ocurre otro te aviso y lo pasan por la radio. Nos avisa, bueno. Igual Netflix, viste que con esto de la pandemia compró esta de Brad Pitt, que son zombies, ¿cómo se llama? Guerra Mundial Z puso Netflix en todo este contexto de pandemia. Son unos Bueno, guachos. hay una serie nueva que se llama Contagio, no sé si la vieron, con Matt Damon y no sé quién más, que habla de esto, justamente, es una pandemia de un caso que crece exponencialmente, como está sucediendo con el COVID-19, y bueno, y es aparentemente una guerra biológica, bueno, y se arma como esto de la gente muriendo de a miles por el mundo, y las calles vacías, y de los animales yo la en la vi, calle. la vi el segundo día de cuarentena y era increíble como literalmente eran los diálogos, todos los diálogos eran describiendo la situación actual que estamos con miedo porque yo esa película la había visto hace un par de años y decía como, jaja, mira esta película, viste, me reía, Y ahora estamos como viviendo. pensando, y ahora estamos viviendo esto y es como, mirá, ¿quién lo iba a decir? Tremendo, bueno, por eso. Y hay muchas películas así que por ahí, bueno, esta creo que es la más parecida, la que pareciera esta realidad. Después hay otras que por ahí hablan de otros virus, pandemias y eso, pero no sé, no las vi, la verdad. Las otras no las vi, no puedo decir, pero yo no es lo que más sugiero. Trato de que al contrario, de que ya para ver ese tipo de contenido tenemos la vida real y tenemos el noticiero. Por ahí aprovechar y en Netflix ver cosas que nos nutran, que nos hagan bien, que nos hagan reír, ¿no? Que nos conecten con otra parte de la realidad y nos saquen un poco de ese foco que últimamente tiene tanto peso. Tal cual. Bueno, Pau, te agradecemos un montón. Vamos a dejar esto también, después vamos a ir cortando en las redes para que si alguno tiene alguna pregunta en particular y más, te la puedan acercar, te la hacen acercar, o que quieran saber tus datos o lo que sea para que te contacten. Así que bueno, te agradezco mucho el tiempo. Por 2, porque esto les contamos a la gente que lo estamos haciendo Ay, sí. nuevamente por problemas técnicos, que me hago cargo. Así que agradecemos por 2 todo, la verdad, todo el tiempo que nos dedicaste. No, por favor, chicos, un placer. Gracias por llamarme. Espero haberles aportado algo. Y bueno, ojalá nos veamos pronto, pero no con esta, ojalá que sea por otra cosa en algún Por otra momento. temática, sí. Claro, algo más lindo. Bueno, cuenten conmigo para lo que sea y bueno, estoy a disposición. Nah, Bueno, muchas gracias por tu Pau tiempo. Rodríguez pasó Gracias. por After Office. Chau, Un chau. abrazo. Chau, chau. No, gracias.